De regreso a Soberanía Popular, miren, parecería contraproducente que en un país que la ciudadanía cada día ha avanzado más en materia democrática, que el dominicano se ha consolidado como un ciudadano de avanzada, un ciudadano de primera en cuanto a su comportamiento electoral. Los líderes políticos aquí cada día estén más estancados, estén más empantanados en la caverna política. Pasaron unas elecciones ejemplares donde los ojos del mundo estuvo sobre la República Dominicana y todos los vaticinios, y así se hizo expresar, estaban en que iban a ser unas excelentes elecciones, que solamente quedaría la parte del electorado del pueblo dominicano, y esa fue la mejor nota. Entonces la nota discordante la están dando los líderes políticos, primero que no se separan de la campaña, no se han quitado el chip de que ya las elecciones pasaron, ya hay autoridades nuevas electas, ya se acabó definitivamente la promoción y la campaña política, pero hay líderes que no se han dado cuenta. El PLD todavía está sucumbido en sus propios problemas, pero hay una parte que siguen atacando al partido de gobierno y al gobierno, tirándole sus culpas y tirando piedra al vacío con relación a la responsabilidad o no que tenga el PRM de su división. Eso es un problema de ustedes. Eso viene del embrión de la vorágine política y de la ambición política de sus dos líderes. De ahí es que viene la incubadora de esa división que todavía no ha tocado fondo y de esa hemorragia interna que todavía no ha sido controlada. Ahora ellos se enfrascan en una campaña interna. Ya ahí los Dante tienen anuncios, ¿tú lo has visto? Ya tienen anuncios. Ya han anunciado varios que van tras la Secretaría General. Todavía no he visto cuál es el que va tras la presidencia, porque le temen todavía al todopoderoso de ese partido, Danilo Medina, que aunque dijo él y Mariotti que se iban a apartar y que no iban a aspirar, ahora están diciendo que no, que se van a apartar, pero que no han descartado volver a aspirar. Entonces, eso va a seguir ahí empantanado, porque no podrá haber una salida del PLD con los mismos protagonistas. El PLD seguirá estancado, y ahora más que todos los cañones van en contra de Abel. Ahora ya los que conspiraron por debajo públicamente están diciendo que fue la mala candidatura de Abel, que Abel era un candidato pésimo y que era prepotente, y un grupo de epítetos que le están diciendo ahí. Ahora, Leonel Fernández es el mayor irresponsable del liderazgo que pueda tener un país. Un hombre totalmente díscolo, contradictorio, pero yo lo conozco porque yo he estudiado a Leonel y yo he estudiado la escuela del sofismo, y yo sé que Leonel es un exponente fiel del sofismo. En el PRM hay uno que también es de esa escuela, y después vamos a hablar de eso cuando se desarrollen los acontecimientos que vienen en el PRM. Pero Leonel Fernández se despacha con un artículo, que él es articulista del periódico Listín Diario y toda la semana escribe. Esta semana le tocó o le dio para escribir del proceso electoral. Un artículo contradictorio, que no tiene luces, que no es el Leonel que uno conocía, que es un Leonel que ya está abatido, hasta intelectualmente está abatido, porque está contradictorio. Y plantea cosas que él mismo después la desmonta. En un párrafo arriba hace un planteamiento
y en el tercer párrafo desmonta el párrafo primero, porque dice Leonel Fernández que el gobierno compró las elecciones, que aquí lo que hubo fue una compra de las elecciones, o sea, el gobierno le compró las elecciones también a Omar, y compró las elecciones también para que su hijo, más 2 senadores más, sean ganadores. Pero Leonel Fernández dice que, oiga esto es así, que los planes sociales del gobierno fueron por puro populismo, que el gobierno, a sabienda de las condiciones en que había adquirido el poder de una crisis mundial, ahí justifica, oiga para que usted vea, justifica la crisis mundial, justifica el tiempo de crisis en que muchos presidentes de Latinoamérica, entre ellos Luis Abinader, alcanzaron el poder, y que eso le estaba dando derrotas a los partidos, porque Luis Abinader arrancó, pero habían otros que le dio en campaña y que le dio en el proceso, y que eso se estaba llevando muchos presidentes y muchos gobiernos, y que Luis Abinader y el PRM, previniendo eso, lo que hicieron fue comprar votos cautivos en el proceder del desarrollo del gobierno, y que por eso acudieron al populismo. Oiga esta palabra, acudieron al populismo. ¿Y cuál es el populismo según Leonel? La tarjeta Solidaridad, que le pusieron otro nombre, y que en vez de 600 pesos que él daba para que las madres llevaran a los niños a la escuela, la duplicaron, y que eran 780,000, y que el gobierno la llevó a 1.600.000 y que la duplicó. Entonces, mi querido Leonel, eran buenas cuando tú lo inventaste. Esos planes sociales eran planes sociales, no eran planes populistas. El solo hecho de cambiarle el nombre, entonces ya pasaron a ser una creación populista de Luis Abinader y su gobierno. Pero no solo admite que la duplicó, sino también que le duplicó los fondos. Entonces, eso era populismo, y eso era para cautivar votos. Cuando tú lo hiciste, no. Cuando el PLD lo hizo, no. Inclusive, también critica el tema de las pensiones solidarias. La nominilla tuya y el PM no eran entonces populistas, ni eran postelectoral y proelectoral. La de Luis sí, pero todos son creaciones de Leonel Fernández y de su gobierno. Y por ahí empieza también con el tema de los bonos navideños. Entonces lo que tú quieres es la caja que tú mismo entregabas, trajeado a las 12 del mediodía, con una caja al hombro, dándosela a un viejito desdientado, a una viejita desdientada, a un niño accidentado, ¿verdad? Que lo primero que tu gobierno tenía que ver era que a quien le entregaba esa ración alimenticia por una semana apenas, lo primero que debía era que arreglarle la dentadura, y que ver la razón por la cual tantos jóvenes aquí estaban perdiendo la dentadura en los gobiernos del PLD. Eso aquí está escaseando ahora mismo, porque hay una mayor proporción de atención en ese sentido. Pero seguimos con el desmonte de ese trapo de artículo que escribió Leonel Fernández ayer, que no es de un hombre de la luz de Leonel. Entonces dice que los planes de los bonos, que el gobierno dio alrededor de 2 millones de bonos, y que lo extendió más allá de las navidades, y que fueron tema de repartición en el torneo electoral. Asimismo, otras obras de carácter sociales y otras actividades, como de que la repartición de electrodomésticos. Pero coño, Leonel, si hay gente que no puede hablar de eso aquí, es el PLD. El papá de la despilfarro en la política. El despilfarro más grande que hubo aquí, le entrega más
abrumadora y bochornosa de madera, zinc, cemento, bloc, electrodoméstico, bonos, funda. La hiciste tú en tu gobierno y la continuó Danilo en el de él. Y el despilfarro que le hicieron a millones de pesos, dándoselo ahí a empresarios a préstamo que no le cobraron. Y la inversión que hizo el gobierno tuyo en el home de 25 millones, que ahí no puede ir un pobre, entre otras cosas. Entonces, para concluir, Leonel Fernández, excusando su derrota y diciendo que lo que hubo fue una compra de las elecciones, sin tomar en cuenta que en esas mismas elecciones ganó su hijo, que en esas mismas elecciones ganó su hijo mayor, Félix Bautista, y que en esas mismas elecciones ganó también otro senador de la fila de su partido, más tantos diputados, y que él, de un 5% apenas que sacó en las elecciones pasadas, llegó a un 29%, que para una cosa alardea de eso, y para otra cosa dice que le robaron y que le compraron las elecciones. Eso a quien debe de preocuparle, y finalmente aquí termino, es a su hijo Omar, porque Leonel evidencia que sus ansias por el poder, la angurria de volver al poder, va más allá de las posibilidades reales que tiene su hijo, y él le está tronchando el camino hacia el 28, porque Leonel Fernández ayer con ese artículo se declara candidato presidencial para las elecciones del 28 y posterga las posibilidades de su hijo. Esa es la mentalidad del caudillo. Despida ahí mismo que no, dele usted que le queda un minuto. Se nos fue. Bueno, mire, el PLD está en una situación difícil. Y nosotros, que hemos administrado tantas derrotas, recuérdense, tantas derrotas del PRD, no le echen la culpa a Abel Martínez. Abel Martínez salió de un proceso que ustedes llegaron a un acuerdo. Y aunque muchos no se integraron y socavaron, no creo que Abel Martínez fue un mal candidato. Hizo su trabajo, no tuvo una fortaleza de su partido que lo ayudó, porque el partido está vaciado de corrupción, y en ese momento es como cargar, señores, una patana de bloc o de cemento en una cuesta. Precisamente eso fue lo que pasó con Abel. Abel hizo su trabajo, el partido, la maquinaria que estaba llamada a empujar a ese candidato con acciones, con estrategias buenas, no se pudo hacer porque todo el mundo sabe cómo estaba el PLD, pero no creo que esa sea la causa. Busquen la paz en otros ojos y lo verán que es así. Y nosotros sí sabemos de eso. Nos vemos esta noche en Rumba. Ya los Abigail están con nosotros. Siga con Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho.